es el tema que nos ocupa el día de hoy. Y aprecio y agradezco mucho la intervención del ingeniero Tomás Trinidad Montes, quien nos hará el favor de facilitar ese tema. Asimismo, agradezco la participación de la bióloga Margarita Candia, quien nos estará auxiliando en moderar este evento. A todas y todos los que aquí presentes, a nombre de la Dirección General de Ganadería, sean bienvenidos y que sea de mucho provecho este tema. Gracias, Tomás. Gracias, Margarita. Adelante, por favor. Gracias, ingeniero Graciano. Gracias, bióloga Margarita. Gracias, ingeniero. Estamos al pendiente. Gracias. Bueno, antes de empezar, me gustaría recordarles a todos las reglas de la participación, ¿sale? El día de hoy vamos a escuchar con atención al ingeniero Trinidad y esperamos que todos mantengan en silencio sus micrófonos para evitar que se interrumpa nuestra sesión. Al final podrán expresar sus preguntas en el chat y las leeremos, ¿sale? Ahora bien, voy a comentar una pequeña síntesis curricular del ingeniero Tomás Trinidad Montes. Él es agente de cambio con enfoque de permacultura con un historial probado en desarrollo de proyectos y liderazgo en el sector agroalimentario y ambiental con experiencia como asesor técnico y gestor hacia la transición agroecológica y la regeneración ecosocial con visión comunitaria enfocado a la mejora continua de la calidad de vida del ser humano, centrado en la mejora de los ingresos y la protección de la biodiversidad, suelo y agua, como condición indispensable para un sano desarrollo en el impulso de sistemas de vida sostenible. Él es técnico en recursos acuáticos por el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar en Salina Cruz. También tiene una licenciatura en Ingeniería en Agroecología por la Universidad Boliviana de Venezuela. También cuenta con un certificado de diseño en permacultura. Actualmente está cursando la Ingeniería en Tecnología Ambiental y también cuenta con un diplomado en Agricultura Orgánica y Permacultura. Ha sido director de Pasos Permacultura AC, también estuvo en la Agencia Técnica de Desarrollo Ecosocial y actualmente tenemos la fortuna de tenerlo como compañero extensionista pecuario por parte de la Dirección General de Ganadería y Pesca. Ahora bien, le doy el uso de la voz al ingeniero Trinidad y muchas gracias por su presentación. Gracias, bióloga Margarita. Pues primero que nada, dar las gracias a nuestro subsecretario, el médico Humberto Amador, quien nos ha instruido de poder compartir estas charlas virtuales con nuestros productores, un poquito para despertar el interés de introducir estas prácticas de conservación de suelo y agua, que son como lo decía ahorita la bióloga Margarita, como una condición indispensable para el establecimiento de sistemas agroalimentarios resilientes, sobre todo ahorita con todos los efectos del cambio climático, muy necesarios, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a analizar un poquito la problemática que queremos resolver desde la Dirección General de Ganadería. Por ahí le voy a pedir el favor a la bióloga Margarita si nos apoya a compartir la presentación que hemos preparado para esta charla. Darle la bienvenida a todos los participantes. Es importante mencionar que pues en estos 40 minutos de exposición y los minutos que tengamos de respuestas y preguntas, pues vamos a hacer una introducción, una breve introducción eh, a, a la importancia de por qué es necesario implementar prácticas regenerativas de suelo, por qué es importante implementar prácticas de conservación de suelo, y vamos a mencionar algunas de estas prácticas y vamos a explicar en qué consisten una de esas prácticas, ¿no? Sin embargo, ya a nivel de implementación en campo, a nivel de implementación en territorio, pues es importante que los productores asistan a nuestros talleres teórico-prácticos que estamos dando en los diferentes municipios donde se implementa el programa de extensionismo pecuario. Entonces, el día de hoy, el propósito fundamental de esta plática virtual es reconocer la importancia de la conservación del suelo y agua para nuestra producción ganadera y por otro lado, conocer un poquito de qué se trata esto. ¿Sale? Entonces, a la hora que usted me indique, bióloga Margarita, damos inicio a la exposición que hemos preparado para hoy.
Ok, vamos a hacer primero una breve introducción. ¿Por qué hablar en ganadería de conservación de suelo y agua? Y aquí quiero hacer una reflexión. Eh, Quiero que los productores que están presentes en este momento traslademos nuestra imagen de nuestro potrero, de nuestros pastizales, de nuestro rancho. ¿Cómo se encuentra en este momento? Sobre todo en este momento que estamos en un periodo de seca en el territorio veracruzano, y que traigamos esa imagen de nuestro rancho a nuestra mente, ¿no? Y hagamos esa visualización de cómo se encuentra en este momento nuestro rancho. Y ahorita les vamos a compartir nuestra propia reflexión. Entonces, primero que nada, las tierras dedicadas a la ganadería en zonas tropicales, principalmente aquellas que tienen una pendiente, que se encuentran en laderas, presentan ya algún tipo de degradación. Los productores, por ejemplo, que tienen ranchos con estas características, con pendientes pronunciadas o incluso con pendientes suaves, se van a dar cuenta de que ya tienen características de degradación, de erosión por diferentes factores, ¿no? Por la interacción de diferentes factores. Estamos hablando desde el pastoreo intensivo hasta el propio pisoteo que realiza el ganado, que va formando incluso terracetas. Las podemos ver, por ejemplo, en estas zonas de laderas donde el ganado camina, cómo va generando esta erosión del suelo, ¿no? Y por otro lado también la contaminación del agua, principalmente por heces y residuos de nuestra propia actividad ganadera, que en el momento de las lluvias, en la época de lluvias, inician estas escorrentías y toda esta materia orgánica viene a acumularse a los cuerpos de agua. Este fenómeno provoca algo que se llama eutrofización, que es el exceso de acumulación de materia orgánica en los cuerpos de agua. Hablemos de represas, por ejemplo, y que esto nos va a generar una mala calidad del agua que tenemos disponible para que beba nuestro ganado. Entonces, y es ahí también donde perjudica realmente la calidad del agua que le vamos a proveer, en este caso al ganado, ¿no? Entonces, un efecto de erosión y un mal manejo en el pastoreo también genera diferentes consecuencias, ¿no? Y entonces, una causa principal de esto, en el caso de la ganadería específicamente, es el sobrepastoreo, ¿no? La cual puede ser muy severa, por ejemplo, en suelos con pendientes muy suaves, o puede ser incluso muy con efectos que degradan de manera más rápida, de manera más acelerada en aquellos terrenos que tienen pendientes más pronunciadas. Y entonces ahí se vuelve mucho más compleja darle una solución de corto plazo. Otra de las situaciones también es cuando no realizamos una carga animal adecuada, ¿no? Entonces, por la baja disponibilidad de pastos, ¿no? O la mala calidad de estos pastos, terminamos básicamente teniendo una carga animal excesiva de acuerdo al alimento que tenemos disponible en nuestros potreros. Entonces, eh, estas causas también nos afectan en la erosión de nuestros suelos y básicamente en la disponibilidad de pastos, ¿no? Nos afecta mucho en la estación seca. Tenemos muy pobre producción. Ahorita en esta época lo podemos observar con claridad, o los productores que nos están escuchando sabrán cuál es la realidad de cada uno de sus ranchos y en este caso los pastizales, ¿no? En esta época seca. Entonces, por eso es muy importante que podamos hacer un ajuste de la carga animal de acuerdo a la disponibilidad de alimento que tenemos en nuestros pastizales, de acuerdo a la disponibilidad de alimento que tenemos en nuestros potreros. Entonces, normalmente tenemos una disparidad en cuanto a la disponibilidad de forraje en las épocas lluviosas y tenemos una escasez de alimento en la época seca. Entonces, esto tiene que ver justo porque no hacemos el correcto ajuste de carga animal en nuestros potreros.
Otro de las causas, pues es básicamente el que no tenemos una adecuada planeación de nuestros potreros, ¿no? Entonces prácticamente tenemos eh, en los mejores casos divisiones de más de 2 hectáreas, ¿no? Divisiones de 4 hectáreas, divisiones de 5, de 6, de 10 hectáreas, y obviamente pues el ganado anda libremente, anda pisoteando y va generando pues este proceso de inhibir el rebrote adecuado del pasto y sobre todo nos afecta mucho más en estas épocas, estas épocas secas, ¿no? Y obviamente nos va a afectar también cuando se acerquen los periodos de lluvia. ¿Avanzamos? Entonces, un poquito como para traer a contexto lo grave que es el problema de la ganadería. Quiero mencionarles, estos son datos oficiales, que el 87% de la diversidad de suelos identificados en todo el planeta los tenemos en México. México cuenta con una enorme diversidad de suelos que llega a esta cifra de 87%. Sin embargo, el 64% de estos suelos ya presentan un grado de degradación. Esta imagen que ustedes pueden observar ahí es una imagen satelital que la tomamos en una localidad en donde estamos trabajando, en el municipio de Jesús Carranza, y ustedes pueden observar, esto es en la localidad la localidad de la Modelo Dos Ríos, es una imagen satelital de una zona en donde estamos trabajando con algunos productores. Observen ustedes el grado de degradación que ya tienen estos suelos que básicamente están dedicados a la ganadería extensiva. Entonces, cómo la ganadería, en el caso del estado de Veracruz, ha sido una de las principales causas de degradación y erosión del suelo. A este ritmo, básicamente, vamos a entrar a un proceso acelerado de desertificación de suelos. Entonces, son datos oficiales, no son datos que nos los estamos inventando. Entonces, estos datos nos dan una lectura de la grave crisis ambiental que estamos viviendo y que son una de las principales causas de la baja rentabilidad que tenemos en las unidades de producción pecuaria. De ahí la importancia de reconocer el suelo como el capital más preciado que tiene el ganadero. Es decir, no son las vacas, no son nuestros animales, sino es el suelo. El suelo es el capital natural más importante que tenemos para la producción de alimentos eh, sanos y suficientes, ¿no? Tanto en la agricultura como en la ganadería. Y en el caso del estado de Veracruz, el 64% de los suelos presentan estos problemas y es a causa de esas dos principales actividades, es a causa de ganadería y agricultura. De estos, el 33% de los suelos enfrenta una degradación de moderada a grave. Y una más como para tener un contexto, a nivel mundial, más de 800 millones de personas sufren inseguridad alimentaria a causa del problema de la degradación del suelo. 2 billones de inseguridad por tema de nutrición a causa del deterioro de los suelos. Entonces, el problema realmente es grave y dado Veracruz, su importancia agropecuaria, y dado que es la principal causa de degradación del suelo, entonces tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en cómo reconocer esta problemática y a partir de ese reconocimiento empezar a buscar alternativas, empezar a implementar prácticas que empiecen a regenerar estos suelos, ¿no? Que detengan en un momento dado la degradación y que iniciemos con buenas prácticas para iniciar la regeneración y posteriormente un proceso de conservación del suelo y los cuerpos de agua, ¿no? Otro de los factores que abonan a este proceso de degradación, pues es básicamente el cambio de uso de suelo y la contaminación de suelo por malas prácticas igual como el uso de herbicidas, el uso de agrotóxicos, que también van afectando la biodiversidad del suelo. La mayor biodiversidad que tenemos en la naturaleza se encuentra prácticamente en el suelo. Entonces, este es así como un panorama general de la grave crisis ambiental respecto a nuestro principal capital natural que tenemos para producir alimento, que es el suelo y es el agua. Entonces, nada más un poquito para que lo tengamos presente ahí. Adelante, bióloga.
Entonces, aquí vemos, por ejemplo, algunas imágenes de tanto de agricultura como de ganadería, cómo va iniciándose esos procesos de erosión y cómo se va acelerando a llegar a un grado ya de proceso de desertificación. En el mundo hoy en día se han perdido más de 10.000 hectáreas por proceso de desertificación y en el caso de México no es la excepción. Sobre todo la parte es ganadera, la zona de Coahuila, tenemos grandes ya afectaciones o inicios ya características de certificación a causa de nuestras actividades agrícolas y ganaderas, ¿no? Otro de las problemáticas también son los incendios forestales. Este año lo pudimos observar en Veracruz, eh, cómo sufrimos precisamente por estos incendios forestales. Nuevamente, repito, el tema del sobrepastoreo extensivo, el pisoteo del ganado que va generando la compactación, la disminución de la biodiversidad, la flora, la fauna, que es muy importante para poder controlar eh, factores negativos en nuestra unidad de producción pecuaria, como la proliferación de plantas indeseables, mal llamadas malezas, pero que terminan afectándonos en cuanto a rendimiento y productividad de nuestros pastizales. Y por otro lado, la biodiversidad que tiene efectos sobre la prestación de servicios ecosistémicos y que en un momento dado nos ayuda a tener mayores rendimientos, ¿no? Otro de los temas es la erosión hídrica. Al tener descubierto el suelo, cuando vienen las épocas de lluvia, eh, pues genera el arrastre de sedimentos, genera el arrastre de nutrientes y esto los va a acumular a los cuerpos de agua donde nos va a venir a causar otros problemas como la acumulación, el exceso de acumulación de materia orgánica, ¿no? El exceso de nutrientes y va a causar la proliferación de plantas acuáticas invasivas y esto a su vez reduce los niveles de oxígeno en el agua, reduce la calidad del agua que tenemos disponible para el ganado, ¿no? Los deslaves, estos deslaves que ocurren con frecuencia, cada vez con mayor frecuencia, los observamos en terrenos ganaderos, como se puede apreciar en la imagen, la propagación de especies no deseadas en nuestro rancho y por supuesto, la conclusión de todo esto, pues es la pérdida de fertilidad de suelo. Y si tenemos un suelo infértil, pues obviamente vamos a tener baja calidad de nuestros pastos y por consecuencia baja nutrición o aporte nutricional de estos pastos para la alimentación de nuestro ganado. Entonces, es una serie de problemas que están conectados unas con otras y que todos estas causas van generando efectos sobre nuestros rendimientos productivos y obviamente afecta directamente la economía del ganadero, ¿no? Adelante, bióloga. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la Dirección General de Ganadería? Estamos implementando sistemas silvopastoriles enfocados a la restauración del paisaje productivo, pero enfocado principalmente en 5 funciones ecosistémicas que tenemos que restaurar. La primera de ellas, por su importancia, es la recarga hídrica. Uno de los principales problemas que tenemos en los ranchos es que ya no hay infiltración del agua de lluvia. Tenemos básicamente problemas de erosión hídrica cuando deberíamos de tener en cada evento de precipitación recarga y acumulación de agua, tanto en el suelo como en la recarga de los acuíferos, ¿no? La recarga de nuestros manantiales, ¿no? Y en consecuencia deberíamos tener mayor disponibilidad de agua en nuestros ranchos. Otro de las funciones ecosistémicas es la captura de carbono, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esta captura de carbono? Pues estableciendo árboles que cumplan esta función, haciendo un buen manejo del pastoreo, que también cumple una función muy importante en la captura de carbono. Al mismo tiempo, este diseño de agroecosistema ganadero nos va a permitir la retención de nutrientes como una función ecosistémica importante en nuestras unidades de producción pecuaria, la retención de sedimentos y algo muy importante es la polinización. Entonces, la polinización a partir de incentivar corredores biológicos dentro de nuestras unidades de producción pecuaria, pero también como una estrategia de diversificación productiva.
es decir, implementando acciones como la apicultura, ¿no? La meliponicultura, que la podamos introducir como una actividad asociada a la producción ganadera, bovina principalmente, y que todo esto forme parte de un manejo integral de la unidad de producción pecuaria. De esta forma vamos a lograr restaurar estas 5 funciones ecosistémicas que son, yo le llamaría que son básicas, esenciales, imprescindibles, así que es una condición indispensable para que nosotros podamos garantizar la rentabilidad de nuestras unidades de producción pecuaria. Ahí podemos observar una imagen, por ejemplo, de todas las funciones que tiene un suelo cuando cumple con todas estas funciones ecosistémicas, ¿no? Desde ciclo de nutrientes, desde hábitat para la biodiversidad del suelo, desde básicamente un proceso de purificación, recarga hídrica, filtración del agua, ¿no? Retención, captura de carbono, suministro de materiales, ¿no? Para el propio rancho o incluso para el mercado local o como parte de la integración de cadena, de nuestras propias cadenas productivas que estemos implementando en el rancho. Entonces, es clave, es importante que el ganadero empiece a visualizar el suelo como su principal capital natural, como su principal fuente de riqueza, ¿no? El agua y suelo como principal fuente de riqueza para la producción de carne y leche dentro de las unidades de producción pecuaria. Si no consideramos esto, van a seguir pasando los años en un proceso de deterioro y que cada vez va a ser mucho más complejo solucionar, porque el suelo está considerado como un recurso no renovable. Entonces, sí podemos regenerar, pero ese proceso de regeneración lleva periodos que no son en el corto plazo, ¿no? Entonces, es importante considerar el suelo como nuestro mayor capital natural, como el mayor capital natural de nuestro rancho y el agua. Esos dos recursos para que podamos nosotros transitar hacia un manejo agroecológico de nuestras unidades de producción pecuaria y en consecuencia obtengamos mayores rendimientos en nuestra producción y que esto lleve también como consecuencia producir alimentos más sanos para nuestras propias familias y para abastecer el mercado local. Adelante, bióloga. Entonces, vamos a comentar un poquito qué tipo de prácticas de regeneración y conservación de suelo podemos aplicar en ganadería, en nuestros ranchos ganaderos, ¿no? Una de ellas es la delimitación de las áreas ganaderas. Normalmente hemos observado en las visitas a los ranchos de nuestros productores que no se tiene esta práctica, ¿no? Normalmente el ganado tiene acceso a los cuerpos de agua, a los manantiales, tiene acceso a los arroyos, tiene acceso a las represas. Entonces, no hay una delimitación de las áreas, ¿no? No tenemos un área de restauración, un área de conservación. El ganado prácticamente está disponible o tiene acceso a toda la superficie del rancho. Entonces, es importante empezar a generar la práctica de delimitación de las áreas que vamos a usar para el pastoreo. Eso es muy importante, ¿no? Otra de las prácticas importantes que venimos promoviendo desde la Dirección General de Ganadería a través de nuestro programa de implementación de sistemas silvopastoriles es el uso de los cercos eléctricos. Esta es una tecnología apropiada que nos va a permitir mejorar básicamente el pastoreo y va a ser una herramienta muy útil al momento de querer establecer estos sistemas silvopastoriles porque nos sirve también de protección de las plantas, de los arbolitos que vamos a establecer en nuestros sistemas silvopastoriles. Entonces es muy importante el uso de los cercos eléctricos y que lo tengamos presente como una práctica de manejo, como una tecnología apropiada para la regeneración y conservación del suelo, ¿no? El otro aspecto importantísimo es la planificación, la zonificación de nuestro rancho. Tenemos que planificar en base a la vocación de uso de nuestro suelo. Hay, por ejemplo, ranchos que tienen zonas con mayor pendientes y que no es apto, que no tiene esa vocación para la ganadería. Entonces tenemos que hacer un rediseño y ese rediseño tenemos que hacerlo en base a la vocación productiva de nuestro suelo, en base a la vocación productiva de esa zona.
y hay zonas que serán mucho más factibles dedicarlo a la restauración y esa zona, ahí podemos establecer, por ejemplo, módulos de apiarios que nos puedan cumplir dentro de nuestra unidad de producción pecuaria la función ecosistémica de la polinización, que pueda contribuir a incrementar la polinización y que al mismo tiempo nos genere un ingreso adicional a nuestra principal actividad, que es la ganadería bovina. Adelante, bióloga. Otra de las prácticas muy importantes que tenemos que implementar es el uso de abonos verdes y la cobertura permanente del suelo. Aquí, por ejemplo, en el caso de algunos ganaderos con los que venimos trabajando, ya estamos implementando el uso de leguminosas, ¿no? Por mencionar algunas, la canavalia, el frijol mucuna, ¿no? O el frijol terciopelo, como lo conocen algunas zonas, la clitoria, ¿no? El frijol gandul. Entonces, diferentes especies de leguminosas que nos aportan nitrógeno al suelo a partir de una simbiosis que ocurre con bacterias, principalmente del género Rhizobium, y que estas bacterias en asociación con estas leguminosas nos va a permitir capturar el nitrógeno atmosférico y fijarlo en nuestro suelo. Eso, lo que estamos haciendo ahí, además de generar alimento para nuestro ganado, estamos también cumpliendo la función de la fijación del nitrógeno atmosférico en nuestro suelo. Es como si estuviéramos comprando toneladas de urea o de fertilizante nitrogenado sintético y lo estuviéramos ocupando en la fertilización de nuestros pastizales. Pero con esta práctica no hace falta hacer esa inversión, simplemente es empezar a implementar estas buenas prácticas de la utilización de abonos verdes, de leguminosas y cultivos de cobertura que nos permita la fijación del nitrógeno atmosférico y al mismo tiempo la producción de biomasa que nos puede servir como banco de biomasa, bancos de proteína para complementar la alimentación del ganado que está en pastoreo. Otra de las buenas prácticas, como lo vemos en la imagen, esta imagen es de un rancho, ahí igual en la zona donde estamos trabajando, es el establecimiento de las barreras y las cercas vivas, ¿no? Pero que estas barreras sean multipropósito. Es decir, ahí podemos establecer especies arbóreas que aporten proteína, ¿no? Entonces, por mencionar algunas, ¿no? Está la leucaena, muy común, por ejemplo, el guásimo, está diferentes especies que podemos utilizar, la moringa, por ejemplo, que podemos ir implementando en estos cercos para, como cercas vivas y que al mismo cumplan la función de producción de alimento para nuestro ganado, que aporte valor proteico a la alimentación del ganado, ¿no? Entonces, este uso de especies arbóreas y arbustivas en altas proteínas también es una buena práctica que debemos seguir estableciendo dentro de nuestras unidades de producción pecuaria. Adelante, bióloga. Otra de estas prácticas, pues es la reproducción de esas especies, la rotación de cultivos y ganado, la diversificación funcional. Adelante, bióloga. Y muy importante, aquí vamos a entrar ya como dentro de un sistema que venimos promoviendo como parte del programa de extensionismo, con nuestros productores la división de potreros. Muchos productores todavía hasta hoy sí tienen división de potreros, pero son en grandes extensiones de superficie, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer división de potreros, tenemos que hacer una planificación y ubicación de los potreros de manera funcional para el manejo del hato, establecer los sistemas silvopastoriles y las cercas vivas multipropósitos. Es muy importante estos sistemas silvopastoriles para lograr el restablecimiento de las 5 funciones ecosistémicas que mencionaba hace un rato. Y esta planificación del pastoreo, aquí por mencionar algunos, no nos casamos con un método, por eso menciono 2, 3 métodos que se pueden ajustar de acuerdo a las características del rancho, a la topografía del terreno y también pues al nivel tecnológico que tenga el productor, ¿no? Estamos hablando desde el pastoreo racional intensivo, el pastoreo a ultra alta densidad en francas a curvas a nivel, que esto es lo que más venimos implementando con nuestros productores en los sistemas silvopastoriles, porque una vez que establecemos el sistema silvopastoril en franjas a curvas a nivel,
se permite o se presta, es más práctico establecer el pastoreo a ultra alta densidad, utilizando, por ejemplo, la tecnología del cerco eléctrico, ¿no? O el hilo más conocido como el poliware, y que nos permita hacer la concentración del ganado en poca superficie y estarlo moviendo constantemente durante el día, ¿no? Entonces, esto es una práctica que nos ha dado muy buenos resultados con los sistemas silvopastoriles y, por supuesto, también pues, la rotación del pastoreo. Hacer el ajuste de la carga animal es muy importante, es una práctica que nos va a permitir también conservar nuestros pastizales, conservar el suelo, generar mayor infiltración del agua y por otro lado, pues tener en mejores condiciones nutricionales de nuestro ganado, ¿no? El mejoramiento y la diversificación de pastos, esto es importante asociar, no solamente tener gramíneas, sino asociarlo también, como lo mencionaba hace un rato, con leguminosas, ¿no? Que pueden ser leguminosas nativas o pueden ser leguminosas introducidas, que podamos ir mejorando la diversificación de nuestras praderas. La producción de forraje complementario, ¿a qué nos referimos con esto? Pues básicamente es el establecimiento de bancos de proteína, el establecimiento de bancos de biomasa. Estamos hablando básicamente de pastos de corte que, que en estos periodos de seca, pues nos van a ser muy útiles, van a apoyar, a suplementar la alimentación del ganado en base, básicamente, en el corte de estos pastos, ¿no? El aprovechamiento de esquilmos. Por ejemplo, hay zonas, por ejemplo, donde se siembra mucho maíz, pero normalmente los esquilmos se desechan. O en algunos casos, por ejemplo, nos ha tocado observar que queman esos esquilmos, les ponen fuego. Y estos esquimos son muy valiosos en términos de aporte nutricional, pero también son muy valiosos en términos de disponibilidad de alimentos en la época en la que no tenemos, como es en este momento de la seca. Por ejemplo, me ha tocado ver en comunidades, por ejemplo, que están sobre vegas de río y que tienen condiciones agroecológicas para la producción de maíz y que terminan quemando los esquimos, que son los residuos del maíz o los residuos del sorgo por mencionar estos principales cultivos. Entonces, esto básicamente, si nosotros lo aprovechamos, podemos hacer mezclas, ¿no? De alimento para el ganado, podemos hacer bloques nutricionales a base de estos esquilmos y es también una forma de poder complementar la alimentación del ganado en esta época de secas. Otro de las prácticas muy importante que recomendamos es el aprovechamiento de los residuos orgánicos. O así la ganadería produce muchos residuos, residuos pecuarios. Entonces, estos residuos pecuarios nosotros los podemos aprovechar para la producción de biofertilizantes, para la producción de lombricompostas, para la producción de compostas, para la producción de sales minerales, por ejemplo, a partir de los huesos del propio ganado, para la producción, por ejemplo, de los bloques nutricionales, ¿no? Entonces, una gran cantidad de residuos que tenemos en nuestro rancho y que normalmente no los utilizamos. Entonces, es muy importante que aprendamos a aprovechar estos residuos pecuarios, que los podamos ver como recursos y no como desechos. El momento que el ganadero empieza a ver esos residuos, empieza a generar lo que nosotros llamamos el ciclo de nutrientes dentro de nuestro rancho, dentro de nuestra unidad de producción pecuaria. ¿Por qué? Porque estos biofertilizantes nos van a servir para regresar esos nutrientes que el ganado obtuvo, ¿no? A partir del pasto, a partir del aprovechamiento del pasto, regresarlos ahora, pero en forma de biofertilizantes, a nutrir esos pastizales, ¿no? Entonces, esta práctica normalmente no se realiza por los ganaderos, o es muy poco común observar en los ganaderos. ¿Cuántos ganaderos de los que nos están escuchando realmente fertilizan sus pastizales? Muy pocos. Sin embargo, el proceso que está haciendo esta gramínea en el suelo, pues es la extracción de nutrientes, la extracción de minerales, que lo está a través de su proceso fotosintético, lo está sintetizando en proteína, lo está integrando en minerales, en fibra, para la alimentación del ganado. Entonces, tenemos que cerrar el ciclo de nutrientes y regresar estos residuos, pero ya transformados en la alimentación del ganado y en la fertilización de nuestros pastizales. Entonces, esta es una práctica de regeneración del suelo, de
restauración de la fertilidad natural del suelo. Entonces, que tenemos que promover y empezar a implementar cada vez más en los diferentes ranchos. La protección de los manantiales es otra práctica poco común. Pocos ranchos protegen los manantiales, entonces el ganado tiene acceso a esos manantiales, terminan degradando las condiciones óptimas para la conservación de estos manantiales. En muchos casos, incluso se termina deforestando la vegetación riparia de los ríos, de los arroyos o hay, por ejemplo, represas que no se establecen vegetación riparia y obviamente esto pues genera una serie de problemas también eh, y sobre todo no se protegen y el ganado tiene acceso libre a estos cuerpos de agua. Entonces, una práctica importante para la conservación de los cuerpos de agua en nuestros ranchos es protegerlos, ¿no? Protegerlos. Y hay muchas formas de protegerlos, desde establecer barreras, establecer cercos, ¿no? Cercos fijos en estos cuerpos de agua que nos permita garantizar la seguridad hídrica de nuestros ranchos, de nuestras unidades de producción pecuaria. Adelante, bióloga. Y bueno, aquí un poquito observar lo que estamos comentando, ¿no? Establecer los bancos de forraje, ¿no? Algunas especies como la morera, es, ¿no? De lo que podemos establecer, por ejemplo, es una especie de sistema silvopastoril, entonces, que esos sistemas cada vez están siendo más difundidos, cada vez se están adoptando como buenas prácticas en la ganadería y que cada vez va a ser necesario, ¿no? Ya no tanto como una moda, como una tendencia agroecológica, sino por una necesidad que responde a una problemática muy concreta y que la están sufriendo nuestros productores en el día a día. Adelante, bióloga. Entonces, como parte de todos estos beneficios, pues tenemos disminución de la erosión hídrica, disminución de la erosión eólica, la compactación del suelo, recuperamos la fertilidad de nuestros nutrientes, ¿no? Conservamos a los polinizadores, incrementamos la captura de carbono en nuestro suelo, mejoramos la calidad del agua, promovemos la infiltración de las escorrentías en las temporadas de lluvia y todos estos beneficios nos van a garantizar la seguridad hídrica de nuestro rancho, que es un concepto que muy poco se maneja, muy pocos ganaderos lo comprenden, que pues lo esencial es cómo garantizamos esa seguridad hídrica en nuestros ranchos. Cuando hablamos de seguridad hídrica, nos referimos a la disponibilidad de agua limpia, ¿no? De calidad, asequible, tanto para el uso en la ganadería como también para la disposición del uso humano, ¿no? Entonces, la reducción de sedimentos en corrientes superficiales, ¿no? Aumento de la recarga de nuestros acuíferos. Esto es más que nada a nivel de microcuencas, ¿no? ¿Cómo contribuimos desde nuestra pequeña o mediana unidad de producción pecuaria? ¿Cómo estamos contribuyendo a la recarga de los acuíferos, viéndolo desde un enfoque de microcuenca? La rotación del ganado y el descanso de las áreas de pastoreo, que obviamente uno de los principales beneficios pues es mayor disponibilidad de alimento para nuestro ganado, ¿no? Adelante, bióloga. Entonces, nos quedan por ahí 10 minutos del tiempo establecido. Quisiera por aquí preguntar de los productores que nos acompañan, de los participantes que nos acompañan, algunas preguntas, algunas dudas, algunos comentarios que pudieran haber surgido de esta plática, de esta charla virtual sobre pues la importancia de la conservación del suelo y el agua en nuestros ranchos ganaderos, que de alguna de estas prácticas que estamos sugiriendo, recomendando, cuáles de ellas ya están implementando en sus ranchos, qué problemas han tenido en la implementación de sus ranchos. Entonces, estoy a su disposición, estoy a sus órdenes para responder algunas preguntas si las hubiera, y si no, de antemano agradezco la participación de todos ustedes. Muchas gracias, ingeniero. ¿Hay alguien por ahí que tenga alguna duda de lo que nos comentó el ingeniero Trinidad? O si gustan hacer un comentario, pueden alzar la mano y participar sin ningún problema.
Mm, Nos dice en el chat Mariana, buenas tardes, muchas gracias, ingeniero, por toda la información de valor. Mm, Gracias, gracias. Y te damos la palabra, Mariana. Ay, muy buenas tardes a todos. Gracias, ingeniero, por compartir tan excelente información. Pues ahí nosotros aplicando las cosas que hice en el campo, eh, ahí lo que comentaba de los parásitos y los ciclos, también he sabido que muchos microorganismos se extraen del suelo para poder combatir a la garrapata, ya que son este, biocontroles naturales de estos, de estos animales no deseados. Entonces, haciendo hincapié en eso, nosotros mismos nos hacemos el daño cuando agredimos el suelo y matamos esos enemigos naturales de estas garrapatas. Y pues ahorita estamos batallando tanto con resistencia como aumento de población. Y si nosotros fuéramos respetando pues este reciclaje de nutrientes, pues ahí tendríamos como un equilibrio, ¿no? No sé si esté bien así. Sí, es correcto, Mariana, un aporte muy importante. Efectivamente, parte también de los beneficios de implementar estas prácticas es que también reducimos el impacto de parásitos en nuestro hato. Y por otro lado, también es importante, que no lo mencioné en la presentación, pero me viene ahorita a la mente a partir de tu comentario, el manejar razas adaptadas, ¿no? Entonces, una problemática fuerte en la ganadería de Veracruz es que no estamos eh, introduciendo razas adaptadas a las condiciones agroecológicas y a las condiciones climáticas de nuestras regiones. En el caso de nuestra experiencia, ahorita estamos trabajando mucho con el ganado romosinuano y estamos trabajando también con la introducción del lechero tropical, el criollo lechero tropical. Por ahí hemos organizado ya algunos foros y estamos ya, por ejemplo, ahorita ya introduciendo sementales, estamos introduciendo ya esta genética porque nos aporta varias ventajas competitivas, sobre todo a la condiciones de adaptabilidad, de parámetros reproductivos, ¿no? De rendimientos productivos. Entonces, tiene muchas cualidades y también eso es muy importante, ¿no? Que lo traigamos como un tema de debate en estos propósitos de mejorar la ganadería en el estado de Veracruz. Gracias, ingeniero. ¿Alguien más que guste participar o que tenga algún comentario para el ingeniero? En el chat, Oscar Landa nos escribe, buenas tardes, ingeniero. Tengo 20 hectáreas de terreno en el cual la mayor parte es acagual, pero cómo puedo empezar a dividir o organizarlo? También preguntar en el caso del aprovechamiento de los esquilmos, ¿qué tanto afecta en la etapa de crecimiento? Se le aplica químicos para la plaga. A ver, primero, la primera pregunta. En el caso, por ejemplo, de los acahuales, realmente yo lo voy a decir así, es una bendición para aquellos productores que cuentan con acahuales, porque a partir de un buen manejo, lo que nosotros le llamamos acahuales mejorados, podemos introducir, por ejemplo, tanto gramíneas que se adapten a condiciones de cierto porcentaje de sombra, pero también especies arbóreas que puedan mejorar el acahual y que podamos hacer un manejo de pastoreo, ¿no? Intensivo dentro de estos acahuales y realmente, aunque hay muy pocas experiencias documentadas, ya hay experiencias de ganaderos que están haciendo este manejo. Entonces, por ahí no sé de dónde nos escribe el productor, pero quizás podríamos acercarnos para hacerle una visita y poder orientarlo de cómo puede aprovechar esto, ¿no? Sin embargo, lo que muchos ven un problema cuando se llegan a caguar algún predio por abandono, por las razones que sean, realmente tiene un recurso valioso ahí
que con un buen manejo de una transición hacia un acagual mejorado, se puede darle un buen uso para la ganadería. La segunda pregunta, ¿cuál era, bióloga? Eh, También preguntar en el caso del aprovechamiento, ¿qué tanto afecta la etapa de crecimiento? Bueno, es que no alcanzo a entender muy bien la pregunta en el chat. No sé si se refiere el productor de que si un cultivo de maíz en el manejo se utilizó algunos agroquímicos, si pudiera llegar a afectar a la alimentación del ganado, que lo interpreto de esa forma, no sé si nos puede precisar. Este, compañero Oscar Landa, si gusta tomar la palabra y platicar con el ingeniero su inquietud. Y parece que no Ok. está disponible su audio. Dice que es con respecto a los sobrantes del maíz. Sí, por ejemplo, tenemos ahorita experiencias ya con productores que están haciendo aprovechamiento incluso para hacer silos a base de los esquilmos del maíz y que nos está dando muy, muy buenos resultados. Obviamente, pues es importante también como conocer el origen, ¿no? Normalmente en las comunidades donde se siembra maíz de autoconsumo, el nivel de uso de agrotóxicos es todavía moderado, ¿no? Entonces, muchas de estas siembras son siembras de subsistencia con fines de autoconsumo y realmente es un recurso valioso que lo podemos transformar en mezclas para la alimentación del ganado. Entonces, por ahí, en otra oportunidad podemos compartir de manera más específica estas experiencias para que los ganaderos empiecen como a generar este aprovechamiento. Gracias, ingeniero. Comenta el médico Tomás Andrade. Excelente información, ingeniero. Felicidades. Muchas gracias al médico, mi tocayo, por allá por Catemaco. Un abrazo. Y Ignacio Hernández dice, ¿cómo conservar el agua del arroyo o qué árboles recomienda sembrar alrededor para conservar la humedad? Gracias. Saludos. A ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué? ¿Cómo conservar el agua del arroyo o qué árboles recomienda sembrar alrededor para conservar la humedad? Ok, es una muy buena pregunta. Es importante identificar las especies de preferencia nativas que se ubican en las orillas de los ríos, ¿no? A lo que llamamos nosotros la vegetación riparia. Normalmente podemos establecer la colecta de semillas de estas especies y podemos establecer pequeños viveros en nuestros ranchos que nos permita la producción de planta para poder empezar a reforestar estas orillas de arroyos, eh, estas zonas riparias de los manantiales o incluso en la zona de represas. ¿Qué especies? Pues es una pregunta que la voy a responder como a veces no les gustan a muchos. Depende de tu región, depende del ecosistema donde te encuentres. Por eso siempre me gusta mencionar que tenemos que identificar las especies nativas que tenemos cerca de los ríos, de ahí de las zonas donde están nuestros ranchos, y a partir de ahí, pues identificar estas especies que son de zonas riparias y que podamos hacer colecta de semillas, poder propagarlas y establecerlas en nuestros ranchos. Eso es lo más idóneo, lo más adecuado. Muchas gracias, Inge. ¿Alguien más de los compañeros que están en la sala que gusten participar o que tengan alguna duda o algún comentario para el ingeniero Tomás? Al parecer ya no hay compañeros que quieran participar.
No sé si quiera puntualizar con algo, ingeniero. Pues agradecerles a todos los participantes, los que asistieron a esta charla. Es importante que sigamos promoviendo estos sistemas. Así tenemos básicamente una crisis ambiental que está degradando de manera acelerada los recursos, suelo, agua, biodiversidad, y que estos afectan o tienen una relación directa en nuestros sistemas productivos. Entonces tenemos ya que empezar a valorar estos recursos, ¿no? Porque hay una necesidad inminente y que está contribuyendo al hambre, que está contribuyendo a la pérdida de la biodiversidad y a los bajos rendimientos en nuestras unidades de producción pecuaria. Entonces, esa es la recomendación como conclusión de esta charla, que lo veamos como eso, como un capital natural, como la mayor riqueza que tenemos en nuestros ranchos y que a partir de ahí empecemos a valorar el suelo y nuestros cuerpos de agua, o si ya los tenemos muy degradados, que empecemos a implementar prácticas para regenerar este suelo y estos cuerpos de agua, como una condición indispensable para la rentabilidad de nuestras unidades de producción pecuaria. Si no existe esta condición de fertilidad de suelo, si no existe la disponibilidad de agua, es muy difícil que podamos practicar una ganadería sostenible, una ganadería de mejores rendimientos y que podamos producir alimento sano y suficiente para nuestras propias familias, para nuestras propias regiones. Entonces, yo con eso concluyo y pues les agradezco a todos que hayan participado, ¿no? Estamos a la orden. Muchas gracias, bióloga Margarita, por la moderación. Gracias nuevamente, pues, a nuestro subsecretario, el médico Humberto Amador, que pues nos está constantemente motivando a poder compartir estas charlas virtuales y por supuesto los productores que quieran conocer ya de manera más específica cómo implementar estas prácticas en sus unidades de producción pecuaria, que se acerquen a los talleres teórico-prácticos que tenemos en territorio, que ya estamos realizando directamente en campo, incluso que se pudieran acercar para conocer la experiencia de los productores que ya lo están implementando, ¿no? En todo el estado, pues hay diferentes extensionistas pecuarios que traen experiencias en el establecimiento de estos sistemas silvopastoriles y se pueden acercar a cualquiera de nosotros para poder conocer más o bien acercarse a un taller práctico para ya aprender en campo estas prácticas y poder implementarlas en sus ranchos ganaderos. Muchas gracias. Inge, antes de terminar, acaban de anotar dos preguntas más en el chat. Por su parte, Oscar Landa dice, tengo 50 matas de leucaena en bolsa para sembrar. La pregunta es cómo puedo establecerla y evitar que el ganado lo coma antes de tiempo. Es muy buena pregunta. En una de las prácticas que mencionaba es el uso del cerco eléctrico como una tecnología apropiada. Entonces, lo que estamos haciendo es establecer sistemas, primero, hacer un rediseño de de la planificación de nuestros pastizales, trazando curvas a nivel y estableciendo la plantación de árboles en estas curvas a nivel y posteriormente, con el apoyo del cerco eléctrico, establecer doble cerco para proteger a esas plantas y puedan tener tiempo de desarrollo sin quitar el ganado de nuestros potreros, es decir, donde va a convivir el ganado y el desarrollo de estas plantas a partir del apoyo del cerco eléctrico. Por eso les mencionaba que es muy, muy importante esta tecnología para poder implementar estas buenas prácticas. Entonces, una recomendación es eso, el uso del cerco eléctrico, el trazo de curvas a nivel y ahí establecer las plantas, ¿no? Establecer estos árboles. De esta forma se protege del ganado, lo protegemos para que la planta pueda desarrollar y posteriormente, una vez desarrollada, pues puede estar disponible para la alimentación del ganado. Gracias, Inge. Víctor Fernández nos dice, buena tarde, muy buena plática. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un predio con un manantial pequeño, pero estoy rodeado de ranchos, de gente rica con siembra de piña y con todos los sistemas de riego. Creo, creo eso con lo que escurre de agua nos afecta a los pequeños productores o no. ¿Usted qué opina? Eh, Afecta toda intervención que haya en la zona afecta, ¿no? Entonces, si
las plantaciones de piña están aguas arriba de su manantial, pues obviamente seguramente el escurrimiento, la lixiviación de productos agrotóxicos que están usando en esas plantaciones seguramente está escurriendo y se está infiltrando también hacia este manantial. Entonces, lo adecuado ahí pues es pues hacer un buen diagnóstico y hacer una planificación de cómo podemos proteger este manantial y podemos como enriquecer la vegetación que esté sobre todo en las zonas de captación, en lo que nosotros llamamos las áreas de captación. Entonces es muy importante que podamos considerar ese aspecto. Gracias, ingeniero. Por último, Ignacio Hernández nos dice si hay algún tipo de mangle para agua dulce. Sí, sí las hay, pero si no existe en el ecosistema o en la zona de manera natural, lo más recomendable es reforestar con especies nativas, reforestar con especies nativas de la zona, que va a tener mayores condiciones de adaptación, de crecimiento y desarrollo. Ok, pues muchas gracias, ingeniero. Gracias por su plática tan amena. Con esto, concluiríamos. Les agradecemos a todos los participantes del día de hoy. También les agradecemos el espacio a la Subsecretaría de Ganadería y Pesca por brindarnos esta oportunidad de capacitarnos a través de Internet para los que estamos más lejos. Gracias otra vez, ingeniero Trinidad, y gracias a los asistentes. Sin otra cosa, pues terminamos esta sesión. Diga, ingeniero. Gracias, muchas gracias, bióloga, por tu moderación. Gracias a todos. Bueno, que pasen buena tarde todos. Hasta luego.